el fútbol, sin duda alguna, es el deporte que más gente mueve. Os cuenta que en Guipúzcoa hay como 24.000 practicantes y nuestro cálculo es que entre un tercio y la cuarta parte de la sociedad guipuzcoana se moviliza cada semana alrededor del fútbol y esto tiene una capacidad de atracción espectacular. Entonces, tanto para lo positivo como para lo negativo, es una fuerza que tenemos que analizar y en lo positivo aprovecharla. Y cuando hablamos de la capacidad que tiene el fútbol de transmitir valores, de participar en la acogida de personas, en la inclusión, en la visibilización de colectivos desfavorecidos o en la transmisión de comportamientos solidarios, pues evidentemente es una herramienta que es equiparable a muy pocas. También al revés, y por eso hacemos este curso para analizar los fenómenos, digamos, de violencia de baja y media intensidad, pues cada vez que ocurre algo desagradable en este deporte tiene una repercusión enorme. Entonces, pues por eso pensamos que es un elemento transmisor con mucha potencia y tenemos que limitar los aspectos negativos y en cambio pues prestigiar los positivos. Pues yo coincido plenamente con Manu. Yo creo que al final el curso sale de dos ideas básicas, ¿no? Dos concepciones, ¿no? Una, que el fútbol es espejo de la sociedad. En el fútbol, digamos, se refleja lo que sucede en la sociedad, para bien o para mal. Todo lo que sucede en los campos de fútbol es, digamos, pertenece a lo social y lo vemos, ¿no? Lo vemos, digamos, todos los fines de semana, pero también de otra concepción distinta, que es que el fútbol también es una herramienta, como una herramienta de cambio, no solo del propio fútbol, ¿no? de la propia concepción del deporte, sino al ser, digamos, generadora de tanto entusiasmo, tanta afición, tantas personas que lo viven diariamente. El fútbol es una herramienta para cambiar el propio fútbol y también para cambiar, digamos, las estructuras sociales y transformarlas y mejorarlas, ¿no? Al final el fútbol es una herramienta en la que la gente se refleja tanto y lo vive tan intensamente que, dependiendo de lo que se plantee, no solo y exclusivamente sirve para mejorar el fútbol, ¿no? En lo que sucede en las gradas, ¿no? También sirve como herramienta para transformar otros comportamientos que están alejados del campo de fútbol, ¿no? Lo que ha sucedido, por ejemplo, con Vinicius en el Real Madrid, ¿no? Pues un tema de violencia, de racismo, ¿no? Lo que sucede y la respuesta que se le da trasciende a los campos de fútbol. Lo mismo sucede en el campo aficionado, además con más intensidad hay que actuar, porque claro, estamos hablando de gente que la mayoría de la gente es gente joven, gente que se refleja, digamos, en esos comportamientos, y gente a las que todavía se puede educar y se debe educar, digamos, en los buenos hábitos, ¿no? En los buenos hábitos, y ese sentido en el que planteamos que el fútbol es una herramienta. En los encuentros deportivos siempre ha habido una serie de comportamientos, no vamos a llamar violentos, pero sí desagradables desde que se inician los deportes de equipo. No, esto viene de finales del siglo XIX. Pero sí que es cierto que con la masificación del deporte, con la entrada de los diferentes actores en las últimas décadas, se ha ido intensificando, ¿no? En los años 70 y 80 hubo tragedias importantes en estadios con decenas y decenas de muertos, ¿no? Hoy en día el problema que nos enfrentamos es la transmisión de esos fenómenos al deporte amateur, con la entrada de nuevos agentes, ¿no? Con la entrada de disputas entre padres, con la entrada de pequeñas gradas de animación que van a ver a sus amigos a un partido entre dos pueblos y que entienden que parte de la diversión es insultar al árbitro e insultar a los rivales, con unas redes sociales que no ayudan absolutamente nada para este tipo de problemas, sino que muchas veces lo que hacen es echar gasolina al fuego, con unos comportamientos en el fútbol profesional donde se reflejan los niños y las niñas que son absolutamente perniciosos, negativos y muy poco denunciados, esto es importante, y en definitiva nos hallamos ante un marco diferente, que además se ha visto agravado después de la pandemia, donde necesitábamos más esa válvula de escape, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues evidentemente tiene que haber una actuación sancionadora, porque en este caso la impunidad nos lleva a pensar que esto se puede repetir cada fin de semana,
y tiene que haber una acción evidentemente punitiva y tiene que haber una acción muy potente preventiva, donde no solo puede participar una federación, tiene que participar las instituciones, los medios de comunicación tienen que hacer un análisis importante y mirarse hacia adentro para ver qué están haciendo en este tema, cómo llegamos a las familias, esto es fundamental, a los padres, las madres, cómo enseñamos a gestionar las redes sociales. Bueno, de todo eso tiene que salir una serie de medidas, algunas de las cuales ya vamos a poner, ya hemos puesto en marcha y algunas más avanzadas vamos a ponerlas a partir de septiembre, pero son muchos los actores que tienen que confluir para que estos fenómenos desaparezcan. Tampoco hay tantos incidentes como nos pensamos. O sea, lo que ocurre es que tienen mucha trascendencia, pero nosotros hacemos casi 12.000 partidos cada temporada, 12.000. El índice de partidos no deportivos son décimas, es un 0, algo. Entonces, primero, no hay tantas, porque, o sea, no es que no se denuncie o no salga, es que no hay tantos incidentes. A partir de ahí, nosotros este año, no sé, se habrán cerrado como 6 u 8 campos por incidentes de este tipo, ¿no? Las que hay se conocen, se sancionan, pero bueno, tampoco se trata de estigmatizar, porque hay que darse cuenta que aunque una persona tenga un comportamiento inadecuado, se puede cerrar la instalación a un club, ¿no? Por una persona que tenga, es muy complicado estigmatizar a un club, ¿no? Una persona que puede ir en un estado lamentable a ver un partido, ¿no? Pero yo creo que la parte positiva es que hay muchas menos de lo que la gente se cree, pero aún así, a todos los que estamos en el mundo del fútbol aficionado y del deporte aficionado en general, y a todas las instituciones que les interesa este tipo de fenómenos y que quieren contribuir a una mejora de la sociedad guipuzcoana, como en este caso a la universidad, a la Diputación, a la Federación, pues a todos nos alarma tanto, aunque sean tan pocas, que tenemos que establecer los mismos protocolos, y tenemos que dotarnos de los mismos elementos de protección que si fueran muchas o solo fuera una. Con que sean unas pocas ya nos alertan y nos ponen en guardia. Pero tenemos un programa que vamos a monitorizar más de 1000 partidos de la categoría cadete. Ahí nos va a dar a ciencia cierta cuántos partidos antideportivos hay. Y vamos a ver ese porcentaje. Y el porcentaje es pequeño. Pero es que no nos consuela que sea pequeño. Queremos que sean 0 los incidentes. Y nos movemos todos los que estamos trabajando en este microcosmos, pues nos movemos para llevar esto a 0. El fútbol femenino, que en Guipúzcoa además somos referentes a nivel estatal, de cada 100 personas que practican fútbol, 20 son chicas. La siguiente federación no llega a la mitad, es que somos, en cuanto a cantidad, absolutamente referentes. Se ve que tanto en la élite del fútbol femenino como en el fútbol aficionado va copiando poco a poco todos los aspectos, también los negativos, del fútbol masculino, absolutamente todos. Los comportamientos en los campos, antes cuando íbamos muy pocas personas a los campos de fútbol femenino, los partidos eran plácidos y tranquilos. Ahora que cada vez va más gente, que cada vez tiene más visibilidad el fútbol femenino, se están copiando estos comportamientos. A fecha de hoy es absolutamente residual los problemas, digamos, de orden que tenemos en los partidos de fútbol femenino, absolutamente residual. Pero en 5 años vamos a estar muy cerca de que nos pase lo mismo que le pasa al fútbol masculino. Puede que sea diferente la repercusión mediática, incluso a veces hasta la intensidad y la frecuencia, pero este tipo de fenómenos se dan en todos los deportes de equipo, en todos, absolutamente en todos, y en Guipúzcoa se está absolutamente testeado, está hablado con el resto de las federaciones. Lo que ocurre es que evidentemente el fútbol, por una parte, tiene mucha más participación y por otra tiene siempre más repercusión mediática. Bueno, yo creo que el reto fundamental es que tenemos que llegar a las familias y a la federación, a las administraciones, incluso a las directivas de los clubes. Les cuesta mucho llegar a las familias para hacerles ver que esto es un deporte, es una parte más de la formación integral de los niños y de las niñas, de los jóvenes, es otra extraescolar como puede ser el inglés o la música o la danza, que tenemos que venir a practicar una actividad sana donde todo el mundo
se divierta y donde todo el mundo practique el deporte que más le gusta, y si es el fútbol, pues genial, ¿no? El reto es llegar a las familias, es muy complicado desde un hobby como es el fútbol para todo el mundo, llegar a un padre, a una madre, para explicarle de qué se trata en esta actividad, ¿no? Al final ellos lo que ven es que si su hijo juega, si marca goles, si es mejor que no sé quién, si le está viendo algún ojeador de un equipo profesional, es muy complicado en ese contexto, en ese entorno donde vienen niños desde Barcelona en un jet privado a jugar la Donosti Cup. Esto ha pasado este año. Es muy complicado llegar a las familias y explicarles que esto es otra cosa, que esto es un puro divertimento. Y ese es nuestro reto. Si lo tuviese que definir, es cómo llegamos a las familias. Es una cuestión de valores también, y es por eso que, bueno, es evidentemente una cuestión compleja, y estamos trabajando en cómo, como dice Manu, cómo llegar a las familias, cómo hacer que esos valores, ¿no? Esos valores de otro modo, que no sean tan competitivos, ¿no? Y que no reflejen, digamos, esto que sucede en la sociedad de adultos, ¿no? Y que podamos, digamos, pueda servir, digamos, de herramienta educativa. Pues estamos trabajando en proyectos pilotos también, con peticiones concretas que hemos hecho, ¿no? Tanto con la Federación Vasca de Fútbol como la propia Federación Guipuzcoana, incluso con colaboración digamos, de la Diputación Foral, pues proyectos piloto, pues en localidades o clubes concretos en las que, bueno, pues podríamos articular, digamos, pues alguna forma, algo más específico, ¿no? Para que pudiéramos ver que se pueda trabajar en estos valores. ¿Lo veis posible? Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que es posible, y sobre todo creemos que es posible porque, tal como sucede en este curso, se da, digamos, una cuestión que es primordial, ¿no? Que contamos con una Federación Guipuzcoana de Fútbol que, en vez de quedarse, digamos, solo en la mera denuncia, plantea, digamos, de manera, yo creo que loable, pues activar, digamos, todo lo que supone, todas sus herramientas, todos sus agentes, todos sus actores, colaborar con la universidad, colaborar con las instituciones para, digamos, que el fútbol sirva como elemento de mejora de la sociedad, ¿no? Y eso yo creo que no sucede, lo que yo conozco, no sucede en ningún sitio. Esto solo sucede en Guipúzcoa, y sobre todo porque contamos con una federación que es consciente del problema y que no se queda exclusivamente en la denuncia, y no se queda solo en denunciar los hechos que suceden en las gradas, sino que cree y sostiene y digamos, propone, pues, estos nuevos, digamos, y emergentes caminos para intentar erradicar el problema. Yo creo que en eso la Federación es pionera, y esto, pues, evidentemente es un proyecto piloto que creo que podría ser factible, sobre todo aquí, en Guipúzcoa. No es que sea, no es, bueno, yo para terminar diría que no es que lo veamos posible, es que es necesario y es imprescindible. O el fútbol aficionado acaba con la violencia en los campos, o la violencia en los campos acabará con el fútbol aficionado.